Hola, buenos días a todas las personas presentes aquí en la sala, en la jornada técnica en materia de prevención de riesgos psicosociales. Soy Pablo Esteban, soy técnico de salud laboral en la Secretaría de Prevención de Riesgos Laborales de la UGT, del País Valenciano. En esta jornada técnica vamos a intentar trasladaros todos los proyectos que hemos llevado a cabo en esta materia desde el año 2018 y los proyectos que vamos a emprender durante el 2022. Desde la UGT del País Valenciano hemos tenido un compromiso con la prevención de los riesgos psicosociales desde hace muchos años. De hecho, cuando entré en el departamento en el año 2006, existía ya un trabajo previo que era un trabajo multidisciplinar en materia de prevención de la violencia y el acoso laboral, que finalmente concluiría con unas notas técnicas preventivas en el Instituto Nacional de Seguridad y Higiene del Trabajo, la 891 y 892, que se elaboraron y se hicieron públicas en el año 2011. Durante este trabajo hubo un grupo que trabajó desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista psicológico y desde el punto de vista de los psicosociales, la manera de prevenir la violencia para no llegar al acoso laboral en las empresas de la Comunidad Valenciana. Posteriormente, este trabajo llevaría a unas notas técnicas preventivas, como os he explicado antes, en el año 2011, del Instituto Nacional de Seguridad y Higiene del Trabajo, que son la 891 y 892, donde se explica cómo establecer un procedimiento de prevención de violencia laboral en la empresa. Además, en UGT tenemos un observatorio de riesgos psicosociales que es reconocido tanto a nivel nacional como internacional. Como podéis ver, os adjunto aquí el enlace al observatorio. Vamos a entrar para que lo veáis. Este observatorio tiene mucha información, además de guías, publicaciones, podéis entrar a ver las publicaciones para ver los anuarios, donde hay experiencias de todo el mundo en materia de prevención de riesgos psicosociales. Hay boletines, hay fichas, hay folletos, hay monográficos, guías sectoriales, guías y manuales. Es decir, hay una gran cantidad, además de reconocido prestigio, en esta web, donde podéis acudir si tenéis alguna necesidad en materia de riesgos psicosociales. Además del Observatorio de Riesgos Psicosociales que tenemos en UGT, como estaba comentando, y fuente de esta jornada, el objetivo de esta jornada es trasladar lo que se está realizando en materia de prevención de riesgos psicosociales desde el año 2018. Anteriormente al año 2018, desde los gabinetes de asistencia y asesoramiento técnico en materia de seguridad y salud laboral de UGT del País Valenciano, detectamos los técnicos que asesoramos en ella, como son Teresa Zambudio en Castellón, Juan Francisco Richarte en Alicante y Marga García y yo en Valencia. Detectamos que en materia de prevención de riesgos psicosociales se avanzaba muy poco, es decir, muchas empresas no tenían la evaluación de riesgos psicosociales realizada y aquellas que lo tenían hecho simplemente era un documento que se utilizaba para evitar sanciones de la inspección, pero no se evolucionaba ni se trasladaba en actuaciones concretas en materia de prevención de los riesgos psicosociales, por lo que estas evaluaciones simplemente servían para tener un documento y no se avanzaba en esta materia, puesto que no se pasaba ni a la planificación, ni se hacía público en el Comité de Seguridad y Salud, ni se iban actualizando las actuaciones que se deben realizar en esta materia. Dada esta situación, tuvimos una reunión con Miguel Ángel Jimeno Navarro de la Universidad Jaume I de Castellón, del Departamento de Empresa, para poder avanzar en esta materia, y de esta reunión surgió el grupo de trabajo que comenzó en el año 2018 dentro de lo que sería la Estrategia Valenciana de Seguridad, Salud y Bienestar Laboral de la Generalitat Valenciana.
toda la documentación que se ha ido elaborando desde el 2018 hasta el 2021 está en la web que tenéis aquí a continuación, que os voy a conectar. Si veis en la web, podemos ir a proyectos, donde tenemos un proyecto de salud psicosocial integral con enfoque de género, y si entramos en el enlace, podremos ver cuáles son, pues eso, los objetivos del proyecto, la forma de informar, que hemos avanzado en riesgos psicosociales en el COVID, la difusión que se le ha hecho, las herramientas que hemos elaborado, y toda la documentación, la guía también, la guía técnica que hemos elaborado en materia de psicosociales, la tenéis en este enlace, además de jornadas, talleres, entrevistas, todo con el objetivo de dar difusión a la prevención de los riesgos psicosociales en las empresas y administraciones públicas. Para hablaros del proyecto que tenemos con la Universidad Jaume I de Castellón, como os estaba diciendo, enmarcado dentro de lo que sería la Estrategia Valenciana de Seguridad, Salud y Bienestar Laboral, solicitamos a la Universidad Jaume I de Castellón que realizara pues, un análisis y asesoramiento técnico en las actividades y planes de salud y seguridad psicosocial de las empresas y administraciones públicas de la Comunidad Valenciana. El principal objetivo que tenemos en este proyecto, que comenzamos en el 2018, consistía en mejorar la capacidad de actuación preventiva de las empresas y administraciones públicas, y que los delegados y delegadas de prevención y trabajadores y trabajadoras de la Comunidad Valenciana trabajaran los riesgos psicosociales de una manera integral e integrada, ¿vale? Para alcanzar estos objetivos, la UGI ha trabajado de una manera conjunta con la Unión General de Trabajadores y Trabajadoras del País Valenciano como entidad conocedora del tejido empresarial y de las condiciones de trabajo existentes en nuestro territorio. Como se estaba comentando, dentro de la web del delegado y delegada de prevención, que os he comentado anteriormente, en el apartado del proyecto de prevención de riesgos psicosociales que llevamos desde 2018 con la Universidad Jaume I de Castellón, para difundir toda la documentación, todos los conocimientos, todas las experiencias que hemos ido recopilando durante estos últimos 4 años, hemos realizado jornadas informativas y formativas dirigidas a los agentes implicados, y cuando decimos a los agentes implicados no solamente estamos refiriéndonos a los delegados y delegadas de prevención, sino también a todas las personas trabajadoras, al personal técnico de los servicios de prevención, tanto propios como ajenos, a los responsables de recursos humanos, a las personas que representan a las empresas y administraciones públicas, es decir, materia de prevención de riesgos psicosociales, con política que es, debe ser trabajada por parte de todos los agentes implicados, como os estaba comentando. Además de esas jornadas informativas y formativas, que además están grabadas y subidas en ese enlace que os he puesto en el anterior, que os he comentado anteriormente, también hemos realizado análisis y asesoramientos en diferentes empresas y administraciones públicas de la Comunidad Valenciana por parte de la Universidad Jaume I de Castellón. Además, se ha hecho un análisis del impacto psicosocial aprovechando la situación del COVID en las condiciones de trabajo. Se ha diseñado una guía técnica para la prevención integral de los factores de riesgo psicosocial, por supuesto con enfoque de género. Y hemos hecho la difusión del aprendizaje pues eso, a través de la web que os he comentado, a través de talleres, talleres que se realizaban con trabajadores y trabajadoras, con personal de recursos humanos, con técnicos de prevención, personal técnico de prevención y inspectores de trabajo, técnicos del Inbasat. Hemos realizado entrevistas, es decir, todo lo que ha sido elaborado en este proyecto desde el año 2018 se ha publicado en esa web con el objetivo de que sea una política a trasladar en tanto las empresas como las administraciones públicas de la Comunidad Valenciana, y que puedan utilizar esta información para mejorar pues eso, lo que denunciábamos en las oficinas técnicas de asesoramiento y asistencia técnica en UGT del País Valenciano, pues que realmente se avanzaba muy poco en materia de prevención de riesgos psicosociales y necesitábamos hacer algo para que promover
pues todas estas actuaciones que estaban en las empresas que habían hecho algo, pues eso, en sus informes y en sus evaluaciones de riesgos psicosociales, sin ponerlas en marcha ni en práctica en las empresas. Si queréis, vamos a ver en la web que os estaba comentando, en los proyectos en salud psicosocial integral con enfoque de género, vais a ver, como os he comentado, los objetivos que tenemos con este proyecto, los contenidos de los recursos, tenemos la guía técnica que podéis descargaros y podéis consultarla, que explicaremos un poco a continuación con el procedimiento que hemos elaborado, los talleres que hemos realizado grabados con el objetivo de trasladar toda esa información que se ha comentado en estos talleres. Entrevista a la secretaria de Salud Laboral, Medio Ambiente y Cooperación, que es Marisa Baena, que es la responsable del departamento de la Secretaría. Entrevistas a Miguel Ángel Jimeno Navarro como cabeza visible en el proyecto de la Universidad de Jaume I de Castellón. Jornadas, los talleres realizados y entrevistas realizadas a Diego Climent y a Miguel Ángel Jimeno. Y por último, pues el informe cualitativo, bueno, el informe que hemos comentado antes sobre el impacto psicosocial en las empresas que ha generado el COVID. Y por último, la última jornada técnica del año pasado, donde se explicó el enfoque integral en la gestión de los factores psicosociales. Por último, comentaros que Miguel Ángel Jimeno Navarro va a intervenir a continuación como representante de la Universidad de Castellón y director del proyecto que hemos realizado, para explicaros, en primer lugar, el procedimiento que se ha elaborado integral para las empresas en materia de prevención de riesgos psicosociales y los retos a los que nos enfrentamos para mejorar, para dar un paso adelante en esta materia y no quedarnos estancados como se puede ver en muchas de las empresas de la Comunidad Valenciana. Sin más, os paso con Miguel Ángel Jimeno para que os explique lo que hemos comentado. Gracias. Hola, buenos días. Gracias, Pablo, por tu presentación. Gracias a todos y a todas por asistir, bien aquí o bien en diferido, como ha señalado Pablo. Y me gustaría agradecer también a la Unión General de Trabajadores del País Valencià todo el apoyo y la implicación que ha tenido en el ámbito de los riesgos psicosociales, que nos ha permitido ya durante, yo diría que los últimos 20 años, ser más o menos referentes dentro de este campo. Recuerdo que desarrollamos las notas técnicas de prevención con la colaboración de Ana Mejías y de Enrique Carbonell, en un momento en el que pues, el acoso todavía no había despuntado en España y fuimos capaces también de darle el matiz de la importancia de la violencia de género también con todo el trabajo que se ha realizado en estos últimos años alrededor del procedimiento. Lo cierto es que cuando analizas todo este recorrido y todos estos años, pues a uno le surge la duda de si el vaso está medio vacío o el vaso está medio lleno, ¿de acuerdo? Según cómo se contemple la prevención de los riesgos psicosociales, a uno le puede dar la impresión de que algo que apareció en el año, bueno, que venía ya recogido y que se intentaba negar en la Ley de Prevención de los Riesgos Laborales, como que no hacía referencia a lo psicosocial, estaba presente. Apareció en el año 2000 la puntilla o la etiqueta de que eran riesgos emergentes, y esa etiqueta, que al principio pues, era una buena etiqueta de marketing, con el tiempo pues, se ha convertido casi en la losa de una tumba, ¿de acuerdo? Porque en esa parte negativa uno va viendo que esta emergencia de lo psicosocial pues, no se está trasladando todo lo que en principio cabría esperar al mundo de las empresas, a la salud y la seguridad de los trabajadores y las trabajadoras en las empresas. Si la miramos desde el punto de vista medio lleno, pues es cierto que en los últimos años especialmente, también debido a la propia coyuntura y a los propios cambios que está experimentando el mundo del trabajo y de las organizaciones, pues el factor psicosocial
ha ido creciendo en relevancia y cada vez más las empresas le están empezando a prestar atención. Entonces ahí uno tiene un poco el corazón partido. Un inciso, simplemente, esta es mi cara, estamos en la época esta de la pandemia, simplemente para que seáis capaces de ponerme cara, pues esta es mi cara para que me podáis reconocer si en algún momento nos volvemos a quitar las mascarillas. Bien, en este contexto es en el que se enmarca la intervención que ahora voy a realizar. Como os he dicho, aquí llevamos trabajando en colaboración desde la Jaume I y UGT País Valencià desde hace ya más de 20 años en el campo de lo psicosocial, publicando en su momento 2 buenas notas técnicas de prevención, la 891 y la 892, y ahora todo esto relacionado con un procedimiento para poder vertebrar de forma adecuada la gestión dentro de las empresas. Llegados a este punto y con esta trayectoria, un poco lo que hablamos también, era un momento de hacer un poco de análisis y reflexión y ver un poco hacia dónde se deberían de encaminar o cuáles serían los retos de futuro que se deberían de plantear tanto los delegados como las delegadas de prevención, como la parte empresarial, en relación con los factores psicosociales. Entonces, en principio nosotros hemos considerado 8 grandes retos. El primero tiene que ver con ser capaces de adaptar la evaluación de los riesgos psicosociales a la realidad de cada una de las empresas. Como ahora después comentaré, es cierto que las empresas cada vez están realizando más evaluación, pero tampoco deja de ser cierto que esa evaluación en muchos casos está demasiado estandarizada. ¿Vale? Este sería uno de los retos para ir más allá de realizar una simple y mera evaluación de riesgos psicosociales. El segundo de los pasos tiene que ver con ser capaces de desarrollar una actividad preventiva segmentada. Tradicionalmente, la segmentación se ha producido en función de los puestos de trabajo de los departamentos. Hay que introducir también perspectivas como esta que hemos estado desarrollando estos últimos años, relacionada con el enfoque de género, la diversidad de personas que están trabajando dentro de las organizaciones exige que nuestra actividad preventiva esté también segmentada. El tercero de los grandes retos que tenemos es uno de los elementos, de los aspectos que entiendo que va a cambiar de una forma sustancial la vida en el mundo y por ende también en el mundo de las organizaciones. Tiene que ver con todo lo que es el proceso de robotización y de introducción de la inteligencia artificial, la digitalización y todo lo que viene de la mano de los algoritmos que ha dado en general ese palabra, que es el de algoritmocracia. Incluso dentro de la UGT se ha creado un área centrada precisamente en el tema de la digitalización. Una muestra clara de la importancia que se concede a este factor. Otro de los retos que tenemos dentro del trabajo preventivo en el ámbito psicosocial tiene que ver con la investigación de accidentes. Las investigaciones de accidentes se realizan, pero cuando llegamos a considerar los factores psicosociales, la tendencia suele ser a minimizarlos y en cierta medida, si es posible, obviarlos, excepto un gran elemento que es difícil de obviar, que son aquellas situaciones que están teóricamente causadas por acosos o por violencias. El sexto factor tiene que ver precisamente con todo este trabajo que hemos ido desarrollando estos últimos años y guarda relación con la capacidad de realizar toda una gestión preventiva que no sea solamente puntual y reactiva, sino que sea integral e integrada. El séptimo de los aspectos pues, viene de la mano de una de las aportaciones que ha realizado recientemente la Inspección de Trabajo, que nos ha propiciado un criterio técnico, el 104, el cual añade aspectos importantes para mejorar la prevención de los riesgos psicosociales y marca ciertas pautas que es importante conocer. Yo os animo, que aparte de las reflexiones que aquí podemos hacer, que os dediquéis a leer este documento. Y finalmente, el octavo de los ejes, de los retos, guarda relación con la negociación colectiva. La negociación colectiva, para
en el ámbito sobre todo sindical es una de las herramientas fundamentales para poder intentar mejorar las condiciones de los trabajadores. Entonces hay que saber potenciar esta herramienta a través de las cláusulas en los convenios colectivos, en las mesas de diálogo, para lograr que se visibilice y se introduzca la prevención psicosocial. Bien, si empezamos con el primero de los ejes, el de la evaluación adaptada, es cierto que una de las preocupaciones, y así por ejemplo lo señala también el criterio técnico del que ahora después hablaré, de la inspección de trabajo, uno de los objetivos es conseguir que esa evaluación sea lo más rigurosa, válida y que cumpla con una serie de protocolos científicos que aseguren la validez interna de todo ese procedimiento. Pero aparte de esa rigurosidad científica o técnica, uno de los retos que debemos afrontar es conseguir que haya también una validez ecológica y que eso que se está haciendo dentro de la empresa esté adaptado a la propia realidad de la empresa. El riesgo de no dar ese paso y quedarse en procesos estandarizados es que es posible que las empresas al final acaben simplemente realizando una evaluación con el único objetivo de dar respuesta al artículo 23 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, es decir, de documentar que se está haciendo algo, perdiendo de vista la realidad de la propia empresa. Entonces, en este caso, yendo un poquito más allá de la evaluación tradicional de los riesgos psicosociales, que ya sé y reconozco que en muchos casos pues la evaluación sigue siendo nuestro principal objetivo y cuesta conseguirla, pero si se consigue, se debería de conseguir intentando generar como mínimo dos tipos de adaptaciones. Por un lado, la adaptación metodológica, no utilizar única y exclusivamente cuestionarios cualitativos, masivos, pasados a una muestra significativa de trabajadores y trabajadoras, que también, sino complementarla con otro tipo de metodologías cualitativas, entrevistas, grupos de discusión, focus group, y además de eso, una cosa que yo en principio he visto en muy pocas evaluaciones de riesgos psicosociales, evaluando también la incidencia y la afectación que los riesgos psicosociales están teniendo en la población trabajadora. Porque si evaluamos las causas, pero no evaluamos las consecuencias, en cualquier modelo de investigación nos estamos quedando sin saber cuál es el efecto que está produciendo en la población trabajadora el estar expuesto a esos factores de riesgo. Y además, pues habría que introducir otras fuentes, que sí que es cierto que no son fuentes propiamente de evaluación, pero que pueden ser otras fuentes de información, como pueden ser cuestionarios de satisfacción de la empresa que nos añaden información adicional, ¿vale? Ojo, esa información adicional no quita la obligación de realizar la evaluación de riesgos psicosociales. Y después, como método básico de trabajo, pues lo que habría que hacer es una triangulación entre las distintas fuentes de información. Pero más allá de ser capaces de hacer esa adaptación metodológica a la propia realidad de la empresa, tendríamos que hacer una adaptación a la idiosincrasia de nuestra organización. Por un lado, a lo que ahí os he puesto, que es la idiosincrasia fenotípica. Es decir, no es lo mismo realizar una evaluación en una empresa grande, muy grande, multinacional, con una división, por ejemplo, matricial, que realizarlo en una empresa micro o en una empresa pyme, ¿vale? Donde la proximidad, la flexibilidad es sustancialmente distinta. Y tampoco no es lo mismo hacer una evaluación en un sector donde a lo mejor un sector industrial, donde a lo mejor, por ejemplo, los turnos son fundamentales, que hacerlo en un sector de servicios donde a lo mejor lo importante tiene que ver con la carga emocional que se deriva de la realización de ese servicio. Entonces, uno debería de ser capaz de, a la hora de plantear la evaluación, adaptarla a esa idiosincrasia de las características fenotípicas de la propia organización. Pero además de eso, hay que tener en cuenta la idiosincrasia histórica. No es lo mismo realizar una primera evaluación de riesgos psicosociales que las siguientes evaluaciones que se realizan. Si nosotros hemos hecho una primera evaluación de riesgos psicosociales donde no sabemos bien qué evaluar, pues está bien que utilicemos cualquier cuestionario de estos que están debidamente validados, ¿de acuerdo? Y hacemos un rastreo de todo lo que nos podemos encontrar. Pero después de ese rastreo, si hemos empezado a encontrar deficiencias en cierto ámbito, lo suyo será haber aplicado medidas preventivas para solucionarlo. La empresa también evoluciona con el tiempo, con lo cual la siguiente evaluación, queramos o no queramos, tiene que ser diferente, porque ya no estamos buscando lo mismo ni estamos en el mismo contexto. Entonces, hemos de ser capaces de adaptar esas otras evaluaciones
No nos vale con repetir ese mismo proceso que en la mayor parte de casos pues los servicios de prevención, sobre todo ajenos, pues nos intentan plantear, ¿vale? Entonces, este sería uno de los primeros retos. No quedarnos solamente con la evaluación, sino ser capaces de ir un poquito más allá y adaptarla a la realidad de nuestra empresa. El siguiente eje tiene que ver con la prevención segmentada, ¿vale? Normalmente ha habido una segmentación a la hora de hacer los análisis de la evaluación o a la hora de plantear las propuestas de intervención centrada sobre todo en puestos. Esta es una visión evidentemente muy ingenieril, muy de operaciones, ¿de acuerdo? Tiene su sentido, evidentemente, pero es que aquí estamos en lo psicosocial. Entonces, yo puedo entender que desde un punto de vista de seguridad, pues haya ciertos elementos que sea conveniente resaltar. Y dentro de lo psicosocial hay otros elementos que merece la pena resaltar. Y eso tiene que ver con la necesidad de orientarnos a una segmentación centrada en quién hace las cosas. No solamente las tareas, que es la segmentación tradicional, sino quiénes son las personas que están desarrollando esas tareas. Porque, como os planteo en la diapositiva, el riesgo está que igual dentro de la evaluación psicosocial nos olvidamos de lo psicosocial. Porque lo psicosocial hace referencia a el ser humano y su relación con otros. Entonces, si única y exclusivamente nos centramos en los puestos, sin prestar atención a quién está ocupando esos puestos, estamos haciendo una evaluación, pero una evaluación poco psicosocial. Será muy ingenieril, o será de otro ámbito, pero es poco psicosocial. Entonces, uno de los primeros retos es ser capaces de amplificar esa segmentación tradicional, por ejemplo, introduciendo el alcance de control, que tiene que ver con cuestiones de jerarquía, el span de control tradicional, que ya os digo que tiene que ver con la jerarquía, pero lo fundamental es incorporar a la población laboral dentro de nuestro análisis. Uno de los grandes pasos que se está produciendo, también es cierto que de la mano de la ley de igualdad efectiva entre hombres y mujeres, es el enfoque de género, que precisamente es uno de los rasgos que caracterizan a este proyecto. Yo creo que a nadie se le escapa que existen diferencias sustanciales a la hora de desempeñar los puestos de trabajo entre los hombres y las mujeres. La más clara de todas tiene que ver con la doble carga. ¿De acuerdo? Aspecto que, como después veremos, no se ha solucionado, hay diferentes estudios que muestran que no se ha solucionado con la implantación del teletrabajo, sino que de hecho el teletrabajo lo que ha hecho ha sido exacerbarla, ¿vale? Junto a eso, pues hay importantes factores de discriminación. Uno de los más claros tiene que ver con la retribución, con el salario, y otro tiene que ver con las posibilidades de promoción que tienen las mujeres, el conocido como techo de cristal, ¿vale? Y después, evidentemente, la forma que se tiene de gestionar las distintas cargas en los puestos de trabajo. Evidentemente, si no introducimos el enfoque de género a la hora de plantear la prevención, esta serie de aspectos no van a ser considerados. Más allá del enfoque de género, que ya digo que es entiendo que es el elemento fundamental para poder introducir esta segmentación dentro de la actividad preventiva, porque cada vez las empresas están más sensibilizadas, sobre todo a través de los protocolos de igualdad, con este enfoque, pues otras segmentaciones que vendrían vinculadas a esto tendrían que ver con la edad y las diferencias intergeneracionales. Vivimos en un momento en el que desde Europa se nos plantea la importancia de fomentar el envejecimiento activo, lo que lleva a que cada vez las personas pues prolonguen más su vida laboral, lo cual se suma al hecho de que pues, la jubilación se va retardando. Eso significa que tenemos personas con 16 y 18 años que están intentando introducirse en el mercado laboral y a la vez tenemos personas de más de 65 años, 67, 70 que van a seguir en el mundo laboral, ¿de acuerdo? Esa amplia variedad intergeneracional evidentemente debe ser considerada desde el punto de vista de la prevención psicosocial. Existe
Existen competencias sustancialmente distintas entre los jóvenes que se están incorporando al mundo laboral y las personas adultas mayores, que ya están casi a punto de salir del mercado laboral. El significado de trabajo que tienen los dos grupos es sustancialmente distinto, buscan cosas distintas en las organizaciones, les motivan aspectos distintos de las organizaciones. Esa segmentación también debe introducirse a la hora de hacer la evaluación y la prevención en el ámbito psicosocial. Otro de los aspectos fundamentales en relación con esto es el precariado. Evidentemente no son iguales las condiciones, ni las expectativas, ni los riesgos que vive aquel colectivo precario, donde entraría también lo que sería el comunitariado, que aquel colectivo que tiene más o menos una seguridad en sus condiciones laborales. En relación con el precariado hay dos aspectos. Por un lado, el hecho de que están ocupando más puestos de riesgo, eso se tiene que analizar evidentemente dentro de la evaluación de los riesgos psicosociales, y que además son personas de riesgo, que están expuestas a más situaciones de vejaciones, de acoso, de violencia o de liderazgo o de clima tóxico. Y si quisiéramos ir extendiendo este reto, pues estarían las diferencias con los distintos grupos étnicos, las diferencias, experiencias y antigüedades que tienen las personas, porque no se desempeña igual una persona que lleve en un puesto 10, 20 o 30 años que una persona que acaba de introducirse en el puesto. Entonces, este vuelve a ser otro de los retos a la hora de desarrollar la actividad preventiva. No nos podemos quedar única y exclusivamente con esa forma que normalmente nos plantean las empresas de en este departamento pasa esto, en estos puestos de trabajo pasa aquello, en aquel determinado centro pasa lo otro, sino que lo que tenemos que es solicitar también que, bueno, diferéncieme usted entre hombres y mujeres, por favor, diferéncieme usted entre distintos colectivos de edad, tenga usted en cuenta las perspectivas o las diferencias intergeneracionales, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, si pasamos al tercero de los retos, realmente no sé bien cómo plantearlo, ¿vale? Ahí os lo he planteado todo lo que tiene que ver con la digitalización, la inteligencia artificial, la robotización, la algoritmocracia, por poner palabras, ¿de acuerdo? En definitiva, lo que se está planteando es una apertura a lo desconocido. Bauman hablaba de que estamos entrando, que estamos viviendo lo que él llamaba una sociedad líquida. Aquí lo que se está empezando a generar son organizaciones y son puestos de trabajo líquidos. Cada vez el puesto desaparece, yo sé que hay una insistencia en determinar funciones, responsabilidades y determinar tareas, pero con toda la introducción de estos elementos, los puestos cada vez van a ser más difusos. Iremos a nuestros hijos, que yo ya tengo una edad también, iremos a nuestros hijos y le diremos, ¿y tú en qué trabajas? Y su hijo nos mirará y dirá, pues papá, no sabría bien decirte, porque posiblemente no me entiendas, ¿de acuerdo? Porque posiblemente ellos tampoco lo entiendan. Yo imparto clases en la Facultad de Recursos Humanos y una de las cosas que le transmito a los alumnos es que cada vez vamos a trabajar más en proyectos. ¿De acuerdo? Nuestro trabajo será en proyectos. Es como lo de obra y servicio. Uno entra a trabajar en una obra y servicio. Bueno, ¿y la obra y servicio qué es, cuándo se acaba y en qué consiste? Pues eso es un poco el trabajo que va a venir, porque es un trabajo por proyectos. ¿Y en el proyecto tú qué haces? Pues un poco de todo. ¿Y tu puesto de trabajo cuál es? Pues mira, lo enriquezco y lo alargo. ¿Y si hace falta hacer esto? Pues lo hago. ¿Y si en algún momento me corresponden las figuras del líder porque soy el que más competencia tiene que hacer en esto? Pues lo hago. Pues un poco hacia ese mundo vamos, donde además no existe el tiempo, es otro de los problemas que tenemos, es el tema de la desconexión digital, no existe el tiempo porque por aquí entra todo a todas horas, es un 24/7 que se dice ahora, ¿vale? Entonces no hay tan poco tiempo. ¿Y esto desde dónde se realiza? Pues mira, donde haya cobertura, y si no hay cobertura tampoco hay nada porque adelanto otra serie de cosas. Entonces, si hay cobertura, me conecto y me relaciono con otras personas. Y si no hay cobertura, pues mira, me centro en tareas mucho más concretas que solamente son conmigo. Pero ni hay cada vez más puesto, ni hay tiempo, ni hay lugar. Eso es un poco lo que nos genera todo esto de la introducción de estas nuevas tecnologías. Evidentemente hay una serie de riesgos importantes, yo los he reducido a dos. El primero es el del miedo. La gente se asusta.
Es cierto que se han planteado pues, destrucción de no sé cuántos millones de puestos de trabajo, desaparición de no sé cuántos sectores, el miedo a que aparezcan robots y que nos quiten el puesto de trabajo. Básicamente es un miedo a lo desconocido. No sabemos qué competencias son las que se nos va a exigir. En muchos casos, a partir de una determinada edad, posiblemente los 30 años, muchos de nosotros, y ya voy pasando al segundo de los aspectos, empecemos a estar obsolescentes, ¿de acuerdo? Hasta ahora lo obsolescente era esto, que cuando no nos funcionaba lo tirábamos, pero ahora un riesgo importante que viene de la mano de todo esto es que igual el ser humano empieza, con las competencias actuales, ojo, con las competencias actuales, igual el ser humano con las competencias actuales empieza a ser obsoleto. Y que quien precisamente mejor integrado está son todos esos niños que ahora mismo nosotros insultamos porque están todo el día conectados con el móvil. Pues posiblemente en este mundo, estas personas que están continuamente conectadas con su móvil, descargándose aplicaciones y haciendo 24.000 cosas, sean los que menos obsoletos estén. Evidentemente, si no se trabaja bien esta obsolescencia, y bien ya no me refiero única y exclusivamente desde el ámbito de las empresas, sino desde el conjunto de la sociedad, porque este es un impacto que ya os decía que es a nivel global como especie, ¿de acuerdo? Pues si no se trabaja bien este riesgo de la obsolescencia, pues posiblemente lo que se estén empezando a crear sean importantes bolsas de marginación. Porque hasta ahora eran las personas sobre los 60 años, ¿y qué hacemos con estas personas? Pues vamos a intentar alargarlos, colocarlos en algún sitio. Pero, claro, cuando cambian de una forma sustancial las competencias, y esto afecta un par de generaciones, si nos vamos desde los 30 hasta los 70 años, ¿qué hacemos con toda esa bolsa? ¿La reciclamos? ¿Cómo la reciclamos? ¿Vale? Entonces, este sí que es un reto importante. Yo, en relación con este aspecto, básicamente me quedaría con alcanzar dos cosas. Primero, voy a la segunda, ser capaces de incorporar en nuestro día a día, en nuestro pensamiento, estos palabras nuevos que van llegando. Una cierta inquietud por parte de los delegados y de las delegadas y de los técnicos de prevención y la propia dirección de las empresas para preocuparse por todo esto que tiene que ver con los algoritmos, el teletrabajo, la desconexión digital, como mínimo para tomar conciencia de lo que van a implicar, ¿vale? Ahora, yo no sé si sois del todo conscientes, esto guarda relación también con el último punto, el de negociación colectiva. Yo no sé si sois conscientes de todo lo que el mundo de la algoritmocracia está implicando ya y puede implicar en el futuro en nuestra vida laboral, ¿vale? Hay programas informáticos que te buscan para que formes parte de tu empresa, ¿vale? Que buscan la información en Internet, que desarrollan perfiles prototípicos y buscan a personas que se ajustan a ese tipo de perfiles, donde las decisiones de selección, las decisiones de promoción o las decisiones de despido vienen de la mano de una serie de algoritmos que en la mayor parte de los casos no son transparentes y que en muchos casos ni siquiera se conocen. Viene a ser un poco como la policía preventiva. Sabéis que la policía predictiva se ha puesto en marcha ya en 2 países del mundo, ¿vale? En los Países Bajos y en Estados Unidos. Y servía para detectar a aquellas personas que podían cometer un delito. Y entonces, antes de que cometieran el delito, iba la policía y los detenía, sin que hubieran cometido el delito. Pues ese tipo de algoritmos pueden fácilmente trasladarse al ámbito de la empresa. Y si escuchas determinadas intervenciones a través de Internet, nos sugieren que ya han llegado y sirven simplemente para decidir qué personas son las que se deben despedir, porque ya hay un pronóstico que indica que esas personas o no se van a adaptar bien al puesto de trabajo o no van a rendir en las condiciones en que la empresa quiere rendir, ¿vale? Entonces, las implicaciones de todo esto son bestiales en nuestro día a día. Con incorporarlo en nuestra agenda, en primer lugar, esto sería para mí ya una cosa importante. Y después, evidentemente, hay que conseguir generar los suficientes conocimientos, promover, estamos en un ámbito que es el ámbito sindical, políticas y estrategias que nos ayuden a hacer frente o a gestionar este tipo de nueva realidad organizativa y que nos ofrezcan también recursos para poder introducirlos
por ejemplo, dentro del ámbito de la salud y la seguridad psicosocial. Bien, el cuarto reto que se plantea guarda relación con la investigación de accidentes y también de incidentes. Es cierto que la investigación de accidentes y de incidentes se realiza, pero no deja de ser menos cierto que falta una visión pluricausal, aun a pesar de que normalmente la investigación de accidentes se plantea como no solamente atendemos a una causa, sino que analizamos el conjunto de posibles causas que estén presentes, pero cuando en esa pluricausalidad se incorporan los factores psicosociales acaban reducidos básicamente a dos, que es qué actitud presenta el individuo y qué fatiga tenía mental y física cuando estaba realizando el trabajo, y cómo estaba organizado el trabajo. Evidentemente, en esa pluricausalidad se dejan fuera muchos factores psicosociales. ¿Cuál es el riesgo? Pues el riesgo es, por un lado, minimizar, y yo entiendo que hasta cierto punto se está intentando obviar el papel de los factores psicosociales en esa causación de daños a los trabajadores y trabajadoras, y al final otro de los riesgos es que se reduzca la investigación de incidentes y accidentes, cuando estamos hablando de lo psicosocial, a aquellas situaciones de acoso y de violencia, porque ya tenemos unos protocolos que nos permiten gestionarlos, ¿vale? ¿Cuál sería el reto? Bueno, pues yo dividiría el reto en dos ámbitos. Por un lado, aquel en el que la posible causación del daño o la principal fuente de causación del daño es psicosocial, y aquellos otros donde lo psicosocial está coadyuvando a que se produzca ese accidente o ese incidente, ¿vale? Entonces, cuando la causa central interpretamos que es sobre todo psicosocial, uno de los trabajos que tenemos que hacer, como ya se hizo en su momento, y os he puesto el ejemplo con las notas técnicas de prevención allá por el año 2010-2011, es ser capaces de llevar la investigación en los temas psicosociales más allá de lo que son simplemente las situaciones de acoso y de violencia, ¿vale? Y intentar hacer pedagogía y cambiar la concepción que se tiene de los factores psicosociales, porque cuando uno está planteando una posible causación psicosocial, uno empieza casi a buscar culpables. ¿Y quién ha sido? Fulanito y menganito. Ah, pues eso es culpa de ellos dos, ¿de acuerdo? Entonces, no. Se trata de no intentar buscar culpables, se trata de buscar causas que estén pudiendo generar esa situación para poder intervenir sobre esas causas. Otro de los problemas que tenemos es que normalmente se intenta, como no producen sangre, que decía un compañero en un curso de formación, como no producen sangre, pues no deben de ser muy graves. Entonces, otro de los problemas que tenemos es que normalmente se suele pasar por encima de accidentes psicosociales, a menos que sean acoso y violencia, porque el daño queda larvado, no es visible y se manifiesta con el tiempo. Y como normalmente los incidentes no se suelen investigar, pues aquí no ha pasado nada, ¿vale? Después, otro de los problemas a los que también hay que hacer frente es el hecho de que en muchas ocasiones lo psicosocial se considera como inevitable, pues esta persona es así, pues ¿qué le vamos a hacer? Aguántate un rato, ¿qué te está chillando? Pues déjalo estar, si dentro de un rato se le pasa y se va a chillar a otra persona, no pasa nada. Y después, uno de los motivos por los que yo decía que normalmente se suele obviar lo psicosocial es porque en muchas ocasiones cuando estamos planteando los factores psicosociales estamos cuestionando el estilo de liderazgo, estamos cuestionando la forma en que se da participación a las personas dentro de la organización, estamos cuestionando estilos de comunicación, estamos cuestionando a lo mejor los propios valores que tiene la organización sobre cómo se tiene que gestionar y realizar el trabajo, y evidentemente si alguien dice que eso que usted está haciendo genera un daño, volvemos otra vez a lo del culpable, significa en muchas ocasiones culpabilizar a los mandos y a la dirección de la empresa como fuente de causación de esos daños. Entonces, el problema está que si se esconde, no se soluciona, ¿de acuerdo? Con lo cual, el trabajo es intentar hacerlo visible. Y después, cuando los riesgos psicosociales coadyuvan en la causación de accidentes e incidentes, ¿de acuerdo? Pues lo importante sería
considerar a todos los factores psicosociales, no solamente esos que antes os he señalado, ¿vale? Y evidentemente intentar no minimizar su impacto sobre el accidente o el incidente que se está investigando, ¿vale? Este vuelve a ser otro reto en el que queda bastante camino por recorrer. Bien, el quinto de los aspectos tiene que ver con la vigilancia de la salud. Afortunadamente, el criterio técnico 104 de la Inspección de Trabajo ya señala que tiene que haber vigilancia de la salud, y no solo vigilancia de la salud, sino que tiene que haber vigilancia de la salud mental. ¿De acuerdo? Imagino que ahora que ha aparecido un criterio técnico que dice que tiene que haber vigilancia de la salud mental, algo que en principio parecía que era imposible, que no lo es tanto, ¿vale? Pues se va a poder poner en marcha por parte de las empresas, ¿vale? El riesgo de no introducir esa vigilancia de la salud mental, psicosocial, es que se obvian y que se hacen desaparecer daños que están producidos por factores psicosociales. Y en muchas de las empresas, si no hay un daño, como os decía antes, si no hay un daño, no existe el riesgo. Pero eso que esta persona le está chillando, eso que le está causando a usted. Váyase, desahógese ahí contra una pared, péguele 3 puñadas y vuelve otra vez aquí, tranquilamente, relajado. Digo, no, hombre, esto me está creando una ansiedad que hace que se me caiga el pelo. Bueno, se le caerá el pelo porque no tiene usted las vitaminas adecuadas y no le ha pegado el sol durante los últimos 2 años por culpa de la pandemia. Evidentemente tenemos un problema si intentamos esconder lo psicosocial, ¿vale? Que yo no quiero creer que los responsables de la vigilancia de la salud de las empresas estén intentando ocultar lo psicosocial, ¿vale? Lo cual nos llevaría a otra situación. ¿Es tan complicado realizar una evaluación, una vigilancia de la salud psicosocial? Pues no. Lo único que parece que se necesita es un poco de voluntad, ¿vale? ¿Cuál es el reto? Pues hay distintos tipos de prevenciones. El primer reto es potenciar la prevención secundaria, que tiene que ver precisamente con la capacidad de detectar daños en sus primeras fases para poder solucionarlos, ¿de acuerdo? Entonces, las empresas, nosotros como delegados y como delegadas de prevención, una parte de nuestras tareas es incidir, insistir, colocar en el plan de prevención la importancia de la prevención secundaria en sus distintas acciones, ¿vale? Después, evidentemente, facilitar la detección de esos daños para poder determinar en qué nivel están afectados los trabajadores y las trabajadoras, ¿vale? Y no solamente los trabajadores y las trabajadoras, ahora después lo diré, también las empresas. Y no es difícil. Ahí tenéis en la diapositiva una figura que es del protocolo de SICOP S 2012, donde es un protocolo con 4 niveles de intervención, muy fácil, con unas herramientas de screening, con unas entrevistas, con una parte de anamnesis y de exploración física que nos permite al final determinar el grado de afectación que tiene una persona derivada de la exposición a factores de riesgo psicosocial, ¿vale? Entonces, simplemente lo que se tiene que empezar a solicitar, vuelvo a decir, espero que con el criterio técnico pues, se realice, son protocolos médicos específicos sobre los riesgos psicosociales. Y después está la cuestión de ¿y qué pasa con la organización? Se habla mucho de organizaciones tóxicas y de organizaciones saludables, pues la organización también tiene una salud mental. El entorno en el cual nosotros realizamos el trabajo también transmite a las personas emociones. Y esa salud mental de la organización, que posiblemente al final se plasma en el hecho de que se permite, se consiente e incluso se potencia que un mando pueda agredir verbalmente o físicamente a un empleado, a una empleada, sin que tenga consecuencias, eso también tiene que ser parte de este proceso de vigilancia de la salud. Entiendo que esto es más complicado, que la vigilancia de la salud normalmente la entendemos reducida o vinculada sobre todo a trabajadoras y trabajadores, pero es otro de los retos que tenemos dentro de este eje. Bien, si pasamos al sexto, tiene que ver con la prevención integral e integrada. Este es el eje en el cual hemos estado trabajando los últimos años desde la Jaume I y en colaboración con la UGT del País Valenciano. El reto aquí es no quedarnos única y exclusivamente con una evaluación de riesgos psicosociales y con una respuesta preventiva, reactiva, puntual y parcial, que sirve para poder dar respuesta a ese artículo 23 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, con lo cual la empresa documenta que está realizando algo en el ámbito psicosocial, pero después eso
acaba en un cajón guardado sin tener ningún tipo de impacto en medidas preventivas. Entonces, no debemos de quedarnos en una evaluación de riesgos psicosociales, se consigue, se hace bien, ¿de acuerdo? Pero lo suyo es incorporar esto dentro de un plan y de un sistema de gestión preventiva integral en el ámbito psicosocial, ¿vale? En principio, ¿por qué? Porque los riesgos psicosociales tienen una naturaleza multicausal. Entre ellos se interrelacionan, entonces debemos de ser capaces de trabajar de una forma sistémica, global. Hemos de ser capaces de prestar atención tanto a la prevención de riesgos como a la promoción de la salud. Y si hacemos caso a una norma que se publicó en el año 2018, la ISO 45001, pues nos sirve para poder establecer 3 momentos de trabajo en la prevención integral e integrada de los riesgos psicosociales con enfoque de género. Esos momentos son creación de una visión compartida, intervención psicosocial, donde sí que aparece la evaluación de los riesgos psicosociales, y la generación de un aprendizaje continuo que hace que todo el proceso esté en continuo proceso de mejora, ¿vale? Uno de los elementos fundamentales de esta norma, por la que a mí me gusta especialmente, es porque coloca en el centro de todo el sistema la participación y la implicación de todos los trabajadores y trabajadoras de la organización, lo cual es fundamental si lo que queremos afrontar precisamente son los riesgos psicosociales, que como hemos dicho antes, tienen que ver con el ser humano y con sus relaciones, ¿vale? Entonces, si tiene que ver con el ser humano y sus relaciones, todos los seres humanos de la empresa, si es que todos somos seres humanos en las empresas, han de poder participar en este tipo de prevención. Es importante, como os decía antes, introducirlo en el plan, y una de las cosas que tenemos que hacer es introducir precisamente esa segmentación, ese enfoque de género, y ser capaces de trabajar a todos los niveles de la organización. Estos son los tres momentos que os he dicho, que hemos trabajado y que hemos propuesto dentro de este procedimiento. Si os fijáis, son 9 acciones que tenemos que vigilar que se pongan en marcha a la hora de que la empresa decida dar el paso y trabajar sobre la prevención psicosocial. En el momento 1 de visión compartida, nuestro objetivo al final es conseguir un plan de prevención que incorpore lo psicosocial. Entonces, necesitamos compromiso y participación de todas las personas y de todos los estamentos que forman parte de la organización. Es necesario que la empresa establezca cuál es su política, su voluntad en materia de salud y seguridad psicosocial. Es importante, como os he dicho antes, segmentar y prestar atención a ese enfoque diferente de género, y todo ello al final plasmarlo en un plan de prevención psicosocial. Cuando tenemos ese marco general, esa visión o esa misión compartida, pasamos al segundo de los momentos. Tiene que ver ya con la intervención psicosocial. En la intervención psicosocial, pues evidentemente hay un momento en el cual lo que tenemos que hacer es evaluar de forma integral todos los factores psicosociales. Sobre esa evaluación integral, pues antes hemos hablado de los retos de conseguir hacerla adaptada y segmentada a la realidad de nuestra organización y de las personas que forman parte de la organización. Eso nos lleva después a desarrollar un plan para poder reducir esos riesgos psicosociales, y esto nos permite pasar al siguiente de los momentos, en el cual lo que hacemos básicamente es ver hasta qué punto todo esto que se supone que nos iba a ayudar a reducir los riesgos psicosociales, pues realmente está reduciendo los riesgos psicosociales. Y si no lo está haciendo, pues cambiar el sistema. Y si lo está haciendo, mejorar el sistema, ¿vale? Junto con esto, y este es un aspecto que sorprendentemente pues hemos resonado tanto el criterio técnico como nosotros cuando la desarrollamos el año pasado, es la necesidad de establecer, o esto surgió cuando pensábamos una herramienta que pudiera servir de ayuda para que aquellos que estamos implicados en la actividad preventiva, delegados, delegadas, trabajadores y trabajadoras designadas, técnicos y técnicas de prevención, mandos responsables dentro de la empresa, pudiéramos tener una hoja de ruta que nos permitiera asegurar que aquello que estábamos haciendo mejoraba la gestión preventiva de los riesgos psicosociales. Entonces, esta herramienta nos permite realizar 3 aspectos. Por un lado, diagnosticar qué estamos haciendo mal
y qué estamos haciendo bien y en qué tenemos que mejorar y qué tenemos que potenciar, es decir, nos permite detectar las fortalezas y debilidades de nuestro sistema de gestión preventivo. En segundo lugar, nos orienta, nos dice, usted debería de dirigirse, estas áreas son las que en principio son más deficitarias, con lo cual usted debería dedicar tiempo, recursos y acciones a estas zonas. Y también señala aquellas partes en las que estamos trabajando bien, y esto lo hace de una forma participada e integral, y esto nos permite realizar una planificación que ya no es aleatoria, sino que es fundamentada. Y, como os he dicho antes, el procedimiento permite el aprendizaje continuo, con lo cual el tercero de los aspectos a los que nos ayuda esta herramienta es a mejorar de forma continua nuestro sistema y nuestra actividad preventiva psicosocial. Con lo cual, si se utilizara esta herramienta y se pusiera en marcha en las empresas, nos aseguraría eso que nos pedía el criterio técnico de la inspección, que es asegurar una evaluación de calidad. Bien, pasando ya precisamente al criterio técnico de la inspección, bueno, precisamente uno de los retos que plantea este criterio técnico, ya había uno anterior centrado sobre todo en el tema del acoso y la violencia, ¿vale? Este es el 104, ha aparecido precisamente este año. El criterio nos orienta y nos señala qué aspectos son los que deberíamos de prestar especial atención para cumplir con la legislación y para hacerlo sobre todo con calidad, ¿vale? El riesgo está en que en muchas ocasiones esto responde a la filosofía de echa la ley, echa la trampa, ¿de acuerdo? Si la inspección me dice que esto es lo que va a mirar, pues yo me olvido de hacer el resto de cosas y me centro solamente en aquellas cosas que la inspección me ha dicho que para ella van a ser importantes. Y antes hemos dicho que la actuación preventiva en los riesgos psicosociales tenía que ser integral e integrada. Es cierto que el criterio avanza en muchos aspectos en la gestión de los riesgos psicosociales, pero el problema que tenemos es el uso que se puede hacer por parte de las empresas y de los técnicos diciendo, bueno, ¿qué es lo que me está diciendo la inspección en qué va a fijarse? Pues yo eso lo soluciono. ¿Y lo soluciono cómo? Sobre todo documentalmente, ¿de acuerdo? Y el problema está en que esto al final no acabe trasladándose a la realidad diaria de las organizaciones. Entonces, uno de los retos que yo entiendo que tiene este criterio es que desde esa acción que la propia inspección se atribuye, que es la suya, de controlar y sancionar, ¿cómo podemos crear cultura preventiva? ¿De acuerdo? Otro de los retos y otro de los pasos importantes es intentar convertir y dotar a esa prevención psicosocial del mismo valor que tienen las otras prevenciones, que el criterio nos indica en algunos aspectos cómo, sobre todo en el proceso de evaluación, y lo que se estaba diciendo antes, pues se centra mucho el criterio en lo que es la calidad evaluativa, perfecto, de acuerdo, pero yo he hecho en falta un poco que también se empujara más en lo que es la parte de la gestión preventiva de los riesgos psicosociales, ¿vale? Como aspectos así a resaltar, pues recogen, que en su momento no existía, recogen una sentencia relacionada con el acoso, con lo cual el criterio que aparece recogido es el de que no es necesario acreditar la intencionalidad. Sabéis que antes en la definición de acoso uno de los elementos fundamentales es que tenía que haber una intención ¿de acuerdo? Sin embargo, lo que a partir de esa sentencia o a raíz de esa sentencia, lo que ellos plantean es que lo único que se necesita es causalidad entre un determinado comportamiento y un resultado, ¿vale? No es necesaria determinar que la persona que está realizando el acoso realmente tenía la intención de acosar, sino que ha realizado un comportamiento que ha generado en la persona supuestamente acosada un determinado resultado, ¿vale? Otro de los avances interesantes, porque yo he insistido en esto durante mucho tiempo, es la diferenciación o la puesta en relevancia de que hay factores psicosociales positivos y factores psicosociales negativos, ¿de acuerdo? Entonces, yo creo que ya la terminología parece un poco ir en la línea de vamos a hablar de factores psicosociales de riesgo y vamos a hablar de factores psicosociales de salud. Es cierto que de momento la actividad preventiva solamente se está centrando en los aspectos negativos, es decir, en los factores psicosociales de riesgo,
pero no tenemos que olvidar que las propias organizaciones tienen factores psicosociales de salud que pueden coadyuvar a mejorar también la situación de los trabajadores y trabajadoras, ¿vale? Entonces, esa diferenciación en los conceptos básicos parece nimia, pero es muy interesante. Después nos recuerda una cosa que claro, si estuviera aquí un compañero clásico manzareque, diría, claro, pero es que es así, obligación del empresariado de evaluar y proteger los riesgos psicosociales. Es algo que no aparecía explícitamente recogido en la ley de prevención, que durante mucho tiempo sirvió simplemente para marear la perdiz, pero bueno, ellos aquí lo recogen por si hacía falta alguien que no se hubiera enterado. Señores, la ley de prevención de riesgos laborales también hace referencia, aunque no lo diga explícitamente, a los factores psicosociales. Y aquí ellos lo recogen, por si alguien estaba perdido. Es obligación evaluar y proteger frente a los riesgos psicosociales. Y después, sobre las actividades inspectoras, ellos plantean las tres principales: controlar la gestión preventiva, responder ante las denuncias a exposiciones reales de riesgos psicosociales y actuar frente a los daños de la salud. Yo creo que los tres grandes así elementos que yo destacaría, y os invito, como os he dicho antes, también a que dediquéis una parte de vuestro tiempo a leer el criterio, porque es interesante. En relación con el control de la gestión preventiva, retoman una cosa que también aparece en los principios de la actividad preventiva de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, ¿de acuerdo? ¿Sobre qué se ha de actuar primero? Por si alguien tampoco lo había entendido. Lo primero sobre lo que se actúa es sobre la organización, ¿vale? Y la actuación es primaria. La ley dice medidas colectivas y después ya llegaremos a las individuales. Pues aquí lo vuelven a decir lo mismo. A la hora de que la inspección valore la calidad de la evaluación, una de las cosas en las que se va a prestar atención es que en las medidas preventivas del plan de prevención se actúe, en primer lugar, sobre los aspectos organizativos, lo cual era obvio y era de cajón, pero se agradece que desde la inspección lo reflejen en el criterio técnico. El segundo, pues que es cierto que la inspección realiza funciones, entre otras cosas, de control y de sanción, pero no es menos cierto que se puede utilizar como asistencia técnica, de mediación, de arbitraje, de resolución de conflictos. Aspectos que yo no tengo tan claro que se utilice para eso, ¿de acuerdo? Pero yo creo que es una de las funciones que deben de potenciarse. Y finalmente, como ya he dicho antes, en relación con los daños a la salud, pues la importancia de que destaquen que se tiene que realizar una vigilancia de la salud mental, de carácter psicosocial, ¿vale? Entonces, de nuevo, os animo a que leáis el criterio. Y para acabar, está el tema de la negociación colectiva. Es obvio, el principal valor que tiene es que es una herramienta básica para poder trasladar las necesidades y las carencias al mayor espectro posible de empresas y trabajadores. Entonces, evidentemente, una negociación colectiva nos permite generar nuevos diálogos, abrir mesas para tratar nuevos temas y, en el caso de los riesgos psicosociales, donde hay más reticencia, pues nos permite abordarlos dentro de las empresas. ¿Cuál es el riesgo? Pues fiarlo todo a ella. Es decir, olvidarnos un poco de cuáles son nuestras obligaciones del trabajo diario como delegadas y como delegados en pro de asegurar las adecuadas condiciones de salud y seguridad y, al final, ¿qué es lo que aparece en el convenio? Bueno, pues lo que aparezca en el convenio es lo que faremos. Pues igual en el convenio no se ha podido negociar o no se ha negociado bien y entonces resulta que se nos han quedado muchas cosas en el tintero o muchas cosas en el aire. Entonces, fiarlo todo a ella puede suponer un riesgo importante, hay que complementarla con el trabajo diario, ¿vale? El reto, pues dar respuesta a nuevos desafíos. Los principales ahora mismo, profundizar en todas las medidas de enfoque de género, ¿de acuerdo? Como os decía antes, hay investigaciones, cada vez hay más investigaciones, que han demostrado que, por ejemplo, una medida que yo reconozco que pensaba que iba a ayudar precisamente a cerrar esa brecha de la doble carga entre hombres y mujeres, que era el teletrabajo, pues parece ser que no, que lo que está haciendo el teletrabajo es abrir todavía más esa brecha de la doble carga, ¿de acuerdo?
Otro de los aspectos de los desafíos que se están planteando ahora mismo es la necesidad, pues a partir de la publicación de la ley, la necesidad de afrontar cómo vamos a gestionar el tema del teletrabajo. Es cierto que el teletrabajo parecía que iba a ser un boom, que no está haciendo tan boom, que muchas de las empresas están reduciendo las expectativas que se habían generado en su momento, pero no deja de ser cierto que cada vez hay una mayor tendencia a, por lo menos, ser capaces de compatibilizar esa presencialidad con ese teletrabajo. Después, otro de los problemas que vienen también de la mano del teletrabajo es el de la desconexión digital. A ver cómo conseguimos librarnos de este 24/7 que implica el hecho de que tengamos esto continuamente abierto y conectado, cómo eso se puede regular, máxime cuando hay determinadas personas, sobre todo los mandos, que entienden que forma parte de sus responsabilidades estar siempre conectados. Y los precariados no es que entiendan que forma parte de sus responsabilidades, sino que ese colectivo de precarios lo que tiene es el miedo a, si no estoy conectado y de repente me llaman para hacer 2 horas y no contesto el teléfono, llamarán a otro y posiblemente a lo mejor cuando tenga que renovar el contrato conmigo ya no cuenten, ¿vale? Otro de los aspectos, estos 3 serían los grandes desafíos que ahora mismo están abiertos dentro de la negociación, de la agenda actual de la negociación colectiva, y junto a esos pues yo propondría como mínimo 3. Uno que guarda relación, ya que el criterio técnico de la inspección pues nos ha abierto estas puertas. Uno que tiene que ver con la evaluación de los riesgos psicosociales de calidad. Vamos a ver cómo se puede articular esto de la calidad dentro de los convenios colectivos, ¿vale? El siguiente que tiene que ver con, nos han abierto también la puerta de plantear la vigilancia de la salud mental, pues vamos a ver cómo se puede articular esta vigilancia de la salud psicosocial a través de los convenios colectivos. Y después el que os he dicho que yo para mí va a ser el efecto más destroyer que vamos a vivir en el mundo de las organizaciones y del trabajo, que tiene que ver con la digitalización, la robotización, la inteligencia artificial y la algoritmocracia. Y junto a esto, pues yo lo que sí que animaría, porque parece muchas veces que la negociación colectiva avanza, pero avanza por patadas externas, ¿vale? Aquí se empezó a hablar en los convenios de estrés cuando se firmó el Acuerdo Europeo sobre Estrés. Se empezó a hablar de violencia y acoso en los convenios cuando se firmó el Acuerdo Europeo sobre Acoso y Violencia, ¿vale? Y se ha empezado a hablar del enfoque de género cuando apareció la Ley de Igualdad, ¿vale? Entonces, nos movemos sobre todo en negociación colectiva por una agenda que no es la nuestra, sino que es una agenda que viene impuesta desde fuera, que está bien, pero yo lo que he hecho en falta es que también sectorial y territorialmente se analicen y se consideren las propias necesidades en materia psicosocial que pueden tener los trabajadores y las trabajadoras en las empresas y se hagan cláusulas propias en relación con esta materia. Y bueno, esto sería básicamente los grandes 8 retos que planteamos dentro de este ámbito y que nos abren a desarrollar la prevención psicosocial, nuestra actividad en materia de salud y seguridad psicosocial, más allá de lo que es uno de los foques que tenemos siempre, de las taras que tenemos siempre, que es la evaluación de los riesgos psicosociales. Espero que os haya resultado de interés la conferencia y muchas gracias. Bueno, pues nada, Miguel Ángel, muchas gracias por tu ponencia, puesto que, pues mira, hemos evolucionado en el análisis de los retos que tenemos y que nos vamos a poner a trabajar ya desde la UGT junto contigo durante el 2022 y vamos a tener un trabajo por delante. Yo creo que es un reto complicado, complejo, pero que yo creo que es necesario, puesto que no tiene sentido que estemos hablando de los riesgos psicosociales como un riesgo estático, como un riesgo que no evoluciona, cuando las organizaciones, como tú has explicado muy bien, han evolucionado vertiginosamente durante estos últimos años y nos plantea retos importantes que, desde luego, creo que los sindicatos, pues sobre todo la UGT, quiere estar siendo protagonista de este cambio y de este análisis y de esta actuación concreta en materia de prevención de riesgos psicosociales en las organizaciones y administraciones públicas de la Comunidad Valenciana. Sin más, pues nos despedimos
y os invitamos a que nos sigáis en directo el trabajo que vamos a realizar durante el 2021, al cual os invitaremos para que seáis partícipes de esta evolución que esperemos que sea del agrado de todos ustedes. Bueno, pues sin más, nos vemos.